¿Estamos? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar un libro no muy conocido, Amós. Vamos a ir a Amós capítulo 1. Amós capítulo 1. Vamos a leer varios apartes del libro de Amós. En la reunión de ayer iniciamos esta introducción, apenas estamos haciendo la introducción al estudio bíblico de Amós y hay cosas muy interesantes, hay cosas muy de mucha enseñanza que deberíamos considerar de lo que este libro nos transmite a cada uno de nosotros. Como les decía, el día de ayer es un libro que hace referencia a un profeta que no es muy conocido, el profeta Amós, y específicamente nos está hablando acerca de una profecía que es una profecía corta, pero también es una profecía contundente. Les decíamos que Amós vivió en la época del reinado del rey Jeroboam II, que era rey de Israel, y del rey Usías, que era rey de Judá. Y que este profeta era contemporáneo de varios profetas. ¿Sí? En la época en la que él vivió estaba Jonás, estaba Oseas, que eran profetas que se enfocaron en trabajar con el reino del norte o con el reino de Israel. Y estaba Isaías, Malaquías, que eran profetas del reino del sur o de Judá. Y les comentábamos que en algún momento de la historia del pueblo de Israel se había generado una división de las tribus. Entonces habían unas tribus que se quedaron con el norte y otras tribus que se quedaron con el sur. Hablábamos de la temática de este libro que nos habla o nos enfoca específicamente a entender que Dios gobierna este mundo y por ende cada una de las naciones que se han constituido son naciones que tienen la responsabilidad de dar cuentas delante de Dios y que esa responsabilidad que tiene cada nación tiene un límite hasta donde esa nación ha recibido de parte de Dios la revelación. Y bueno, y compartimos varias cosas aquí, pero de las enseñanzas que sacábamos es que Amós es uno de los más grandes y extraordinarios siervos de Dios que nos muestra allí la palabra del Señor. Era un hombre muy sensible a la voz de Dios, un hombre obediente a la voz de Dios, un hombre comprometido con la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios lo llama y le da un mensaje, él inmediatamente se traslada desde su lugar donde él vivía, Tecoa, y se traslada a una distancia muy larga al reino del norte para dar ese mensaje allí en la ciudad de Betel. ¿Sí? Hablábamos de esa ciudad, una ciudad muy influyente en su época, una ciudad que influenció socialmente a las personas no solamente de allí, sino también de otras ciudades, de otros lugares, y sobre todo se evidencia la influencia en el tema de la moda, en el tema de las costumbres, lo que tenía que ver con el vestido, los adornos, etcétera, etcétera. El rey de el rey Jeroboam II se caracterizó por levantar ídolos y bueno, él puso ahí
su estatua de oro en esta ciudad. Era una ciudad religiosa, de lo que compartíamos ayer, una ciudad religiosa, una ciudad inclusive donde había una escuela de profetas. Eso es un contraste raro allí, ¿no? Una ciudad donde había una escuela de profetas y resulta de que estos profetas deberían estar enseñando acerca de lo que Dios está transmitiendo, pero hacían todo lo contrario. Y de las enseñanzas que sacábamos aquí o que hemos estado sacando es que Amós se enfocó en predicar la palabra de Dios y hacíamos referencia al cuidado que debemos tener con la enseñanza, porque vivimos en una cultura en la actualidad donde hay un sincretismo religioso impresionante, donde ya la gente se ha acostumbrado, ¿no? Eso lo veíamos curiosamente en todo este ejercicio que estamos haciendo con el referendo por la vida. Nos decía el pastor que está liderando acá la recolección de las firmas, que ha entregado hojas, que ha entregado pues una cantidad de formatos a diferentes iglesias y no ha habido una respuesta, ¿no? Me sorprendió hace unos días que eh, Camilo se llevó como unas 3 hojitas y al otro día las trajo llenas. Entonces es como un tema de diligencia pero también de concientización respecto a la realidad en la que estamos viviendo. Pues esa insensibilidad hacia lo que Dios demanda se veía en esta ciudad, en este reino y en varias de las naciones que habían alrededor de Israel, y entonces viene de parte de Dios una advertencia de lo que él iba a hacer al ejecutar su juicio. Dios siempre nos envía a nosotros a compartir de una manera muy particular y a lugares muy particulares. Nos envía a compartir un mensaje que de pronto no va a ser un mensaje muy agradable para muchas personas. Hoy cuando evangelizamos, hoy cuando proclamamos el mensaje del Evangelio, mucha gente se incomoda, pero independiente de eso, tenemos que aprender de este profeta que necesitamos ser obedientes y actuar en función de la voluntad de Dios. Algo que también encontramos en el libro de Amós y lo que nos da como luz respecto a él, su personalidad y muchas de las características del ministerio es que no solamente se enfocó en predicar la palabra de Dios, sino que Dios le permitió vivir en un ambiente donde se preparó para afrontar la adversidad, para afrontar la confrontación y la oposición que se le iba a generar por ser ese profeta al que Dios había llamado. Curiosamente es un hombre sencillo, un hombre tosco porque él de oficio era pastor, pastoreaba un grupo de ovejas que no eran muy apetecidas. Esas ovejas en la calidad de las ovejas, no sé, por su carne, por su lana de pronto, ¿cierto? Eran ovejas de baja calidad, pero eran ovejas que daban una lana muy larga, o sea, su lana era larguísima por el tema del frío en el entorno donde vivían. Y Amós era un agricultor, era un campesino, era un pastor de ovejas. Y entonces en ese proceso, en medio del desierto en el que él tenía que transitar, porque Tecoa estaba rodeado de unas colinas y desde allí se veía todo un desierto bastante inhóspito. Y en ese contexto geográfico, él se fue formando, igual una persona que no había sido formada culturalmente, ¿sí? Y
Algo que yo denotaba mirando, vayamos primeramente al capítulo 7, Amós capítulo 7. eh, Uno encuentra versículos 10 y 11. Uno encuentra detalles, referencias respecto a su vida, respecto a su personalidad, respecto al ministerio que él estaba desarrollando. Entonces dice el versículo 10, Amós capítulo 7, versículo 10, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y uno encuentra curiosidades aquí, ¿no? Una cosa es lo que diga la gente y otra cosa es lo que diga Dios. Y encontramos aquí toda una confrontación y una diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Yo miraba que es muy diferente el ejercicio religioso a esa dinámica espiritual que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Por lo general, eh, la religiosidad se enmarca en el engaño, en la manipulación, en tergiversar la verdad. Y uno encuentra aquí que este sacerdote de Betel pues tergiversa la verdad, porque eso no era lo que había dicho Amós. Uno tiene que ser como muy enfocado a la hora de leer, a la hora de estudiar, a la hora de meditar la palabra de Dios. Si usted se devuelve al versículo 9, allí en el versículo 9, miren lo que nos dice aquí en Amós capítulo 7. Los lugares altos de Isad serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y lo que Amós está transmitiendo de parte de Dios es que Dios dijo que la espada, esa espada que iba a levantar era sobre la casa, sobre la familia, sobre la descendencia de Jeroboam, no sobre la vida de Jeroboam. Y si ustedes van al capítulo 7, versículos 10 y 11, este sacerdote Amasías está diciendo lo contrario. En el versículo 11, miren, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada. Y Dios no estaba diciendo eso. ¿Sí? Dios estaba diciendo es sobre la descendencia. Más adelante uno encuentra ese detalle histórico, ¿no? Más adelante uno encuentra que el nieto de este rey es muerto a espada. Y allí se acaba la línea real, la descendencia, y no puede seguir esa línea real. Entonces miren que sí, Amós nos muestra una diferencia entre el tema de la religiosidad y de la espiritualidad. Hay una gran diferencia porque cuando una persona vive como en esa condición de religiosidad, siempre va a evidenciar con sus conductas, con sus actitudes, el engaño, la manipulación, el tergiversar la verdad. Y pues lo que nos enseña este libro es que la verdad debe ser proclamada y si Dios nos envía a llevar un mensaje, pues tenemos que transmitirlo. Tal como Dios nos dice que lo hagamos, nosotros debemos transmitir ese mensaje. Y uno nota, deteniéndonos un momento también en el capítulo 7, el verso 12, nota esa actitud tan fea de este sacerdote, ¿no? Hacia Amós. Y le dice Amasías a Amós, vidente, vete,
huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, es como irónico, es una persona que se burla de este siervo de Dios, ¿sí? Y si lees el versículo 13, dice, y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Y uno nota aquí que este sacerdote de alguna manera está siendo muy agresivo hacia Amós porque está dando a entender que Amós está haciendo lo que está haciendo por dinero, ¿no? O sea, es arrogante este hombre en lo que expresa aquí. Yo meditaba también en estos apartes del capítulo 7 que inicialmente como introducción hemos querido presentar, es que el verdadero siervo de Dios siempre va a actuar según la conducta de Dios. Y miraba, analizando la personalidad de este profeta en lo que nos muestra aquí, que él es un campesino, que él es un agricultor, recogía higos, ¿sí? Que es una persona que cuida ovejas, que es tosco, ¿no? Pero igual un hombre que se relacionaba con Dios y que estaba acostumbrado a confrontarse con las adversidades. Y aquí cuando él responde en los versos 14 y 15, uno lo ve como muy tranquilo, uno lo ve como muy sencillo, uno lo nota como una persona muy prudente, ¿no? Y es que es sabio, ¿no? Es una persona sabia porque él en su desierto sabía defenderse. Aquí está solo compartiendo un mensaje que Dios le había dicho, perdón, pero en unos entornos bastante complicados, ¿no? Fuera de su área de control, ¿no? Entonces es muy sabio, ¿no? Todo eso, porque le dice allí Amós a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Y ayer hablábamos de ese término, ¿no? En la Reina Valera dice boyero. O sea, era el que cuidaba un tipo de ovejas muy particulares, ¿sí? Muy interesante eso porque no todo mundo se dedica a cuidar ovejas que no son de buena calidad, porque uno está esperando de las ovejas que produzcan lana, buena lana, ¿cierto? Que produzcan buena carne, ¿no? Y este cuidaba unas ovejas muy particulares, ¿no? Mirándolo en nuestra realidad espiritual, pues a uno en el papel de pastor le ha tocado unas bellezas, ¿sí? Sí, mira al que está a su lado, dígale, es cierto que a veces nos toca unas bellezas que le sacan canas, ¿cierto? Pero es interesante eso que nos muestra Amós. Vamos a ir al capítulo 1, Amós capítulo 1, y vamos a leer allí los versos 1 al 3. Déjeme yo pongo en otra versión. Vamos a utilizar la traducción en lenguaje actual. Amós capítulo 1, versos 1 al 3, inicialmente. Estamos haciendo una introducción, les decía, ¿no? Toda una introducción para poder tener una claridad de qué se trata este libro y luego entramos ya en forma a estudiar toda esta profecía que habla Amós y dice así en el versículo 1. En el pueblo de Tecoa vivía un ganadero llamado Amós, que comunicó a los israelitas varios mensajes de parte de Dios. Esto sucedió 2 años antes del terremoto, cuando Osías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Estos fueron los mensajes de Amós. Cuando Dios se enoja y habla desde Jerusalén, se marchitan los pastos,
se reseca el monte Carmelo. El Dios de Israel ha dicho: ustedes, habitantes de Damasco, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. Hicieron pedazos a la gente de Galaad, como si desgranaran trigo con una máquina de hierro. Por eso les prenderé fuego al palacio del rey Hazael y al de su hijo Ben-Hadad. Y vamos a dejar hasta allí. Creo que cuando nosotros nos confrontamos con la palabra del Señor y analizamos de una manera muy sencilla lo que ella nos transmite, debemos sacar muchas enseñanzas que tenemos que aplicar. Y dentro de las enseñanzas, una de tantas es que cuando necesitamos responder ante la confrontación y los ataques, tenemos que ser muy sabios. En el caso de Amós, lo hizo, no podría utilizar ese término ingenuo, lo hizo con ingenuidad, lo hizo con sencillez, lo hizo sin falta de malicia, y por eso responde allí en el capítulo 7 de la manera como respondió y que ya lo leímos. Y lo que nos plantea esta profecía es que pues hay enemigos, y esos enemigos siempre van a tratar de destruirnos a nosotros. Los enemigos siempre van a tratar de destruir al pueblo de Israel. Y ante eso nosotros tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy cuidadosos, y tenemos que aprender a guardar la distancia. Si yo detecto a mi enemigo, yo guardo distancia. ¿Sí? Yo he tenido oportunidad de hacer momentos de oración por personas que han estado o que estaban oprimidas o poseídas, y uno, hasta que percibe en el espíritu que Dios lo está respaldando, uno actúa con prudencia, ¿no? Que no pase como le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que se han metido a querer ejercitar alguna habilidad espiritual, pero sin el apoyo y el respaldo de Dios. Necesitamos nosotros ser cuidadosos, ser prudentes, guardar distancia con el enemigo. En otro verso que encontré en el Nuevo Testamento, en el libro, la carta de Santiago, capítulo 3, en el libro 8, en el versículo 8, perdón, Santiago 3:8 dice: pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Y hay cosas bien delicadas con relación a nuestros enemigos que quieren destruirnos, y uno a veces no alcanza a dimensionar los daños y el efecto irreversible de la crítica, de cuando la gente ataca con palabras engañosas. Y eso yo lo analizaba en el caso de este sacerdote, ¿no? Que al ver la manera tan contundente, tan firme, tan directa con la que el profeta lanzaba el mensaje, la forma como lo quiere contrarrestar y atacar es criticándolo y engañando al rey para que el rey actúe en contra de este profeta. Algo que aprendía también de todo este análisis introductorio es que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos desarrollar seguridad y certeza del llamado que Dios nos ha hecho, para tener esa libertad, ese denuedo de poder transmitir el mensaje que Dios nos ha dicho.
Y por eso si usted se devuelve allí a Amós, nuevamente al capítulo 7, hemos hecho mucha referencia al capítulo 7 porque encontramos varias cosas que es importante tener en cuenta. Y en el versículo 15, él dice en la traducción en lenguaje actual, si ahora profetizo es porque Dios mismo me pidió que dejara de cuidar el ganado y me mandó a anunciarle este mensaje a su pueblo Israel. Y aparte de ser sensible a la voz de Dios, aparte de eso es obediente a la voz de Dios, pero también es un hombre muy seguro, tenía una certeza de quien le había llamado era Dios. Y como Dios le había llamado, él va y transmite con toda fidelidad ese mensaje. Y era lo que yo también concluía, cuando Dios llama, Dios siempre va a otorgar autoridad, Dios siempre va a entregar autoridad, siempre va a dar dirección para que nosotros podamos ya sea enseñar, proclamar o difundir ese mensaje que Dios quiere que enseñemos, que proclamemos, que difundamos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? En el caso nuestro, pues transmitirlo, ¿sí? Compartirlo, no podemos quedarnos callados, no podemos ser cristianos simplemente receptores, ¿no? La Biblia es muy enfática, dice, lo que oigamos, transmitámoslo, ¿sí? Parafraseando, o sea, Dios nos está desafiando todo el tiempo a no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Y aprendía también en esta reflexión que Dios habla al mundo para que el mundo deje esa conducta religiosa. Es verdad que se han levantado religiones, pero nosotros siempre presentamos una premisa y la enfatizamos mucho, y es que aunque hay congregaciones, aunque hay iglesias, como también se llama, Jesucristo no vino a establecer una religión, Jesucristo vino a establecer una relación entre Dios y el hombre, y eso tiene que ser muy claro para nosotros. Y Dios habla al mundo para que el mundo deje esa religiosidad, el mundo deje ese pecado, porque Él juzga. Y cuando el hombre deja o rechaza la ley de Dios, los mandamientos de Dios, pues Dios va a establecer juicio. Y es interesante lo que planteamos por eso, ¿no? Porque Dios tiene mucha paciencia, es muy misericordioso, pero Dios está atento, ¿no? Dios está atento porque Dios en su momento define, bueno, hasta aquí, ¿sí? Dios dice, hasta aquí. Esta persona se le ha hablado, a esta familia se le ha dicho, a esta nación se le ha estado hablando constantemente y hasta aquí, ¿sí? Porque Dios conoce el engaño, Dios conoce el robo, Dios conoce la violencia, Dios conoce la oposición que o a nivel personal o a nivel de nación muchos han actuado en contra de Dios. Y también, analizando de manera general el libro de Amós, encontramos que Dios desprecia todas las prácticas religiosas que se hacen con conductas equivocadas. Está bien que hay una cultura religiosa, ¿cierto? Pero ¿con qué actitud se hace? ¿Con qué actitud se practica? ¿Sí? Y uno debe respetar el tema de la cultura, pero si esos temas de la cultura van en contra de lo que Dios mismo ha establecido y que Dios rechaza, ¿sí? Mm, Estaba tratando de recordar, no recuerdo de verdad, pero en una tribu, creo que es en África, ese tema de la circuncisión
no lo practicaban solamente con niños, sino con mujeres. Entonces, desde muy pequeña a la niña, eso tiene otro nombre, pero no, en el momento no me acuerdo, a la niña llegaban y desde pequeñita, le rasgaban un pedazo de su órgano femenino, ¿sí? Y eso generó muchas muertes. Creo que inclusive aquí en el Cauca hay una práctica que se ha estado trabajando para quitarla, ¿no? Entonces hay cosas que uno encuentra en las culturas que son cosas que no se deben, ¿cierto? Que no se deben hacer y que hay que quitarlas, hay que cambiarlas. Dios rechaza eso, ¿no? Hablando de las prácticas culturales que van en contra también aún de la vida de las personas. Hoy se están estableciendo muchas acciones culturales y los cristianos inclusive estamos ya tan familiarizados con todos estos temas que ideológicamente nos han ido sembrando, que ya uno dice, no, eso es normal, aceptémoslos así, ¿no? Hoy ya nos tienen anestesiados, como se dice popularmente, ¿sí? Y ante esa realidad ¿cuál es nuestro papel? Nosotros necesitamos transmitir la verdad. Yo hablaba que días de la necesidad de conocer los que somos padres de niños y jóvenes, de estar bien informados con todo este tema de la Comisión de la Verdad y del informe que ellos ya presentaron y que uno se sorprende, ¿no? En este momento ya están las cartillas en las escuelas y en los colegios y se va a volver toda una cátedra. Pero es una cátedra que cuando uno analiza dice, no, está contando una parte de lo que sucedió en el conflicto interno en Colombia, pero ¿qué del tema de las víctimas? ¿Cuál es la óptica? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la historia que están contando las víctimas? ¿Dónde está en el informe? Y eso nosotros tenemos que enseñárselo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Eso no solamente es que el Estado, ¿sí? Sino, bueno, todo el cuento, como dicen por ahí popularmente, ¿no? Que nos cuenten bien el cuento. ¿Usted no le ha pasado que se pone a contar un chiste y nadie se ríe? ¿No le ha pasado? ¿Sí? No le cuentan un cuento y, bueno, en el caso de algunas mujeres hay ciertos cuentos que la mujer está sola por allá después de 3 días y empieza a reírse sola, ¿no? Sí, porque son chistes psicológicos y entonces, ya lo entendí, ¿no? Eso le pasa a mi esposa después de un rato, es que, ¿cómo así, cómo así, cómo así? Le da vueltas, ¿no? Y después le da risa porque lo entendió después de varias horas. No, en el caso nuestro tenemos que presentar correctamente la verdad y como hijos de Dios estamos llamados a eso. Y eh, también este libro nos muestra la realidad social y política de un pueblo que se ha alejado de Dios. Y cuando analizamos eso en el contexto actual, pues uno dice de razón. Nosotros, producto de alejarnos de Dios como individuos y como nación, pues vemos una realidad social, vemos una realidad política bastante complicada. Amos enfatiza que esa realidad social y política se evidencia por la falsa paz que en ese tiempo se estaba proclamando, ¿no? La famosa falsa paz, ¿sí? Y es que Asiria, que es una nación fuerte, que estaba hacia el norte eh, de, del reino del norte, eh, estaba lista para atacar al pueblo de Israel. Y uno nota en todos los libros históricos, se encuentra que medio siglo después, esta nación, Asiria, ataca el reino del norte y lo destruye, ¿sí? Miremos el capítulo 9, el versículo 8. Amós capítulo 9, versículo 8. Y dice allí, estoy en la traducción en lenguaje actual, dice, yo he visto que ustedes también son un pueblo pecador,
Por eso los borraré del mapa, pero salvaré a los descendientes de Jacob. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. Pues todo el libro es un libro que nos está hablando de la manera como Dios va a hacer justicia a no solamente el pueblo de Israel, a la nación, sino a otras naciones, ¿sí? Porque encontramos eso, ¿no? Y entonces, aunque allí había como una condición social muy interesante, en Betel era una ciudad, como decíamos ayer, era una ciudad muy próspera, la gente de allí de Betel eran personas muy preparadas, la gente andaba bien vestida, bien bañada, bien peinada, ¿sí? Y eran como un referente de moda para otros. La realidad es que allí en el entorno había un enemigo, y un enemigo que estaba allí preparándose para atacar a, a este pueblo, ¿sí? Entonces encontramos esos contrastes. Mi aprendizaje, la enseñanza que yo saco es que Dios no dejará de castigar el pecado. Y creo que ese es uno de los temas que trabaja Amós en su libro. Él es un profeta y también él tiene un mensaje eh, desconocido e impopular. Como profeta es un profeta desconocido, pero también el mensaje no es un mensaje muy popular. Hoy estamos esperando que nos hablen bonito, que nos digan, sí, que si nos acercamos a Dios, Él nos va a dar casa, carro y beca, sí, y esa teología nos ha afectado mucho, ¿no? La teología de la prosperidad nos ha afectado enormemente porque la gente dice, venga Cristo y en Cristo encontrará, ¿no? Y uno encuentra que Dios es muy cuidadoso en presentarnos lo que implica ser un hijo de Dios. Y su mensaje, el mensaje de Amós también es un mensaje que se relaciona mucho con el mensaje del otro profeta que es Oseas. Oseas, él como es contemporáneo de Amós, me imagino que ellos deben haberse conocido, pero Oseas transmitía que el amor de Dios era el que se estaba manifestando siempre, pero que a la larga Dios iba a generar juicio. En el caso de Amós no, en el caso de Amós, ¿qué hace Amós? Hace al contrario, ¿no? Amós dice, viene el juicio de Dios porque Dios nos ama y para que la gente pues de alguna manera se arrepienta, ¿sí? Oseas habla del amor de Dios y su juicio, pero Amós nos habla de la inflexibilidad de la justicia de Dios que va a juzgar el pecado. De las cosas y características que uno encuentra aquí en el libro es la cosmovisión que tenía este profeta. Amós es un profeta que tenía una cosmovisión amplia, no solamente era local, ¿no? De él como campesino, de su tierrita, ¿sí? Sino que él tenía una cosmovisión de toda la realidad que se estaba viviendo en el mundo de esa época. Por eso su mensaje va dirigido inicialmente a las naciones vecinas de Israel y a la estructura social de poder que se estaba o que estaba primando en ese tiempo, en esa época, toda esa estructura social de poder que estaba gobernando. Y uno curiosamente encuentra que este mensaje también lo vienen a enfatizar luego Isaías, Ezequiel, Daniel, y por eso el juicio de Dios se iba a dar sobre Israel y luego vendría sobre las otras naciones. El juicio de Dios inicia con Siria. Por eso cuando leíamos el capítulo 1 del 1 al 3, inicia es con Siria, con esta nación, una nación
que actuó de una manera perversa, pero ese juicio sigue, no solamente Siria, sino Filistea, Fenicia, Edom, Moab. Sobre todas estas naciones se genera el juicio y el mensaje inicial es sobre ellas. Y pues no es muy agradable ese mensaje, ¿cierto? El juicio de Dios sobre esas naciones vecinas. De pronto a los que estaban oyendo allí en Betel, sí, esa gente, de pronto yo pienso así, ¿no? Es decir, sí, esa gente de allá, esa gente vecina es mala, es perversa, son sanguinarios. Y a veces uno asume como esa actitud, ¿no? La actitud de mirar y de juzgar el pecado que otros hacen, pero no de estarse como autoevaluando de la conducta nuestra como hijos de Dios. Pero luego Él cambia ahí como esa dinámica para hacerlos conscientes de que el juicio de Dios no solamente va a ser sobre las naciones vecinas, sino también va a ser sobre ellos como pueblo de Dios por haberse rebelado contra Dios. Y por eso dice en el versículo 2 del capítulo 1, estos fueron los mensajes de Amós. Cuando Dios se enoja y habla desde Jerusalén, se marchitan los pastos y se reseca el monte Carmelo. El Dios de Israel ha dicho, ustedes, habitantes de Damasco, han llegado al colmo de la maldad. Y Dios lo que nos muestra allí, vamos a leerlo en la traducción Reina Valera. Dice en el versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y aquí vemos que Dios va a actuar como cuando un león quiere atacar a su presa. De esa manera lo expresa así el profeta, ¿no? Dios va a ejecutar su juicio de esa manera, ¿no? Cuando la presa menos lo espera, el león ruge y ataca, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Ustedes no han visto en los programas cuando un león está al acecho de su presa y la manera tan rápida como actúa, pues Dios lo va a hacer así, lo va a hacer de esa manera al ejecutar su juicio. Pero también ahí dice que será un tiempo de sequía, que será un tiempo que afectará con hambre toda la tierra. En el versículo 2 dice, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces Dios está anunciando desde ya todo un juicio que tiene que ver con una calamidad donde se evidencia la sequía, donde se evidencia el hambre. Y es un juicio inicialmente sobre la nación de Siria, una nación cruel, una nación sanguinaria, porque el trillo que es un instrumento de hierro que se utilizaba para quitar a un lado la paja y para sacar el trigo. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ir a los lugares donde cultivan trigo? Cuando yo era niño, en Nariño, se cultivaba el trigo y entonces hacían todo ese proceso y quedaba la paja, ¿no? Y entonces uno se metía a jugar allí en esos montículos grandísimos que hacían de la paja del trigo, ¿no? Y entonces todo ese proceso con ese aparato de hierro de ir quitando, se nota que es sobre la vida de las personas. Y
Lo que da a entender la historia es que ellos utilizaron esos instrumentos metálicos para atacar a la gente y dañar y destrozar la vida de la gente, ¿no? Por eso Dios reclama eso, ¿no? Dios dice que va a castigarlos por su crueldad, por su actuar tan malvado. Y es que esa maldad nos da a entender aquí el versículo 3 del capítulo 1, es una maldad que ya había sobrepasado los límites, ¿sí? A veces la copa de las acciones equivocadas se rebosa. Nosotros no somos seres perfectos, asumimos actitudes equivocadas, pero hay gente que está llenando y llenando esa copa con acciones equivocadas hasta que eso se rebosa. Y por eso Dios dice hasta aquí, ¿sí? Dios dice hasta aquí. Y ahí inicia el juicio de Dios. Entender esto nos lleva a nosotros a asumir una actitud reverente y de compromiso hacia la santidad de Dios, ¿sí? Y bueno, hay mucha cosa que podríamos sacar de aquí, pero vamos a estar haciendo todo ese análisis y toda la enseñanza, extractando toda la enseñanza que nos deja este libro y que de alguna manera, en la medida en que uno va analizando toda esta enseñanza, toda esa realidad en ese contexto social, en ese contexto político, en ese contexto cultural, nos va a llevar a nosotros a ir entendiendo que hay muchas cosas que aún hoy en lo personal o a nivel de nación, nosotros también estamos generando para que de una manera pronta el juicio de Dios se manifieste sobre este mundo. Ante eso, ¿qué debemos hacer? Ante eso, ¿cuál va a ser nuestra acción y nuestra reacción? Pues prioritariamente buscar a Dios, prioritariamente cultivar una relación plena con Dios para ser sensibles a su voz, para ser obedientes a su voz y para cumplir nuestro papel. Y es que necesitamos llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no están siendo conscientes de que habrá un momento, habrá un tiempo, en el tiempo de Dios, que Dios hará juicio sobre este mundo y que nosotros debemos aprovechar la responsabilidad que tenemos para que la gente sea consciente de buscar a Dios a tiempo. Que nosotros no menguemos, que nosotros no dejemos de perseverar en el buscar a Dios, que mostremos que no somos unos religiosos, que evidenciemos con nuestro caminar y vivir que estamos desarrollando una genuina espiritualidad, que estamos siendo cristianos bíblicos, no cristianos religiosos, sino cristianos bíblicos, porque a veces le damos más importancia a la tradición, ¿sí? A veces le damos más importancia a ciertos actos ceremoniales que son respetables, pero el corazón totalmente distante de Dios. Y a eso no podemos seguirle jugando. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Creo que cuando uno analiza esto, nos hacemos conscientes de lo amoroso que es Dios con nosotros porque ha tenido misericordia y nos permite ver, conocer todo esto, pero no para quedarnos allí en nuestra condición equivocada, sino para cambiar, ¿sí? Para no seguir postergando, para no estar relajados, ¿no?
Hay tiempos para descansar, pero hay tiempos para trabajar. Y estamos en un tiempo donde tenemos que aprovecharlo para hacer la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Prioritariamente con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestras familias, con nuestros conocidos y amigos, con la gente que Dios nos permita en la mayoría de las posibilidades llevarles ese mensaje que Dios nos ha pedido que compartamos y transmitamos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos permites disfrutar. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos motiva, nos insta permanentemente a seguir caminando en esa dirección, en esa voluntad tuya, maravilloso Rey. Te queremos exaltar, te queremos bendecir, te queremos glorificar, pero también te queremos pedir que toques nuestros corazones, Señor. Necesitamos ser sensibles a tu voz. Necesitamos dejarnos usar por ti. Necesitamos, Señor, caminar sin desmayar, perseverar, avanzar en ese proceso que llevamos contigo, Señor. Que la fortaleza que necesitamos nos la des tú a través de tu Santo Espíritu y que en medio de todas nuestras adversidades, nuestra certeza y confianza no mengüe para seguir viviendo la vida que tú nos has trazado, Señor. Sigue obrando, sigue moviéndote en medio de nosotros, sigue manifestándote en medio de nosotros, sigue actuando, Señor, conforme a esa bondad, conforme a esa voluntad tuya.